Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sandy Mora, bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Y en el capítulo de esta semana estoy muy contenta y muy honrada de tener como invitado a Luis Velasco Lafarga. Luis es director general del Instituto Desafío, es donde yo estudié mi maestría, es consultor en procesos humanos, es doctor en psicología, es psicoterapeuta gestalt y familiar y constelador, además de coach educativo. Entonces, Luis, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y me da muchísimo gusto verte. Muchas gracias, Sandy. También es un gusto para mí estar aquí contigo y poder platicar con tu público. Muchas gracias. Tuvimos oportunidad de platicar cuando estuviste pasando por una situación. Ese es el pretexto para la plática que vamos a tener. Entonces, me gustaría que me ayudaras a poner a la gente que nos está viendo o escuchando en contexto de cuál fue ese limoncito que te tuviste que chupar hace unas semanas. Claro que sí, me gusta tu metáfora, porque el limón, así como es de bueno, por la vitamina C y el sabor que le da a los alimentos, un cocimiento adicional que les brinda, también es agrio, a veces duele, ¿no? Y más si nos lo tomamos en directo. En realidad, lo que yo viví es que yo tuve COVID-19. Lo tengo muy presente del 9 de junio al 9 de julio. Prácticamente fue un mes, aunque como todos sabemos, las 2 semanas intermedias son las más pesadas. Yo sabía que podía contraerlo porque es una pandemia y que cualquiera podemos tenerlo, aun cuando tuviera 3 meses de estar llevando una pues muy vigilada y muy cuidada cuarentena, y que sin embargo pues no fue suficiente porque yo estaba en Ciudad de México, es el lugar de mayor contagio, como todos sabemos, y podría caer, y que además aquí pues es un gran reto poderlo compartir con todos. Tocó la de malas, ¿no? Que te contagiaras, independientemente de qué fue, cómo fue, por qué fue, o lo que yo quiero que toquemos aquí es, bueno, cómo viviste el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu primera reacción cuando te empiezas a sentir mal, sospechas y te confirman que tienes COVID? Bueno, recibo yo un aviso, una noticia de alguien que, siendo una persona cercana, habíamos tenido algún contacto y nos dice a toda la familia: tenemos que hacernos la prueba porque yo acabo de salir positivo. Bueno, por un contagio, como dices tú, desde donde quiera que haya podido ser. Lo cierto es que nos fuimos a hacer la prueba al día siguiente. Cuando acordé el sábado, esto era un jueves, me llega la noticia con rojo, con letras rojas de infectado o alguna palabra así. Positivo. Y pues me dio un vuelco la vida. De pronto vi toda la película de mi vida pasar en un instante. Yo ya previamente estaba como preparándome emocionalmente ante una posibilidad tal. Y decía, bueno, pues me encierro 14 días, me proveo de la mejor manera que no ponga en riesgo a nadie y me hago un retiro voluntario. Y por cierto que entonces, bueno, salimos 4 infectados de una familia, en principio, de una familia de 11, una familia extensa, en la que habíamos tenido contacto, de 3 casas, y pues los negativos habrían de salir de esa casa, obviamente, e irse a provincia, ¿no? A resguardar. Nos quedamos 4, los 4 infectados haciendo trabajo en equipo, había una asintomática, y nos ayudamos realmente, hicimos pues como le han hecho muchos, ¿no? Un hospital en casa, teníamos oxímetro, teníamos oxígeno, un tanque y bueno, y el tratamiento conocido, por lo menos en aquel momento. Esto ha ido cambiando, ¿no? Anticoagulantes, antibióticos Antivirales. y antivirales. Esta parte, pues, de la convivencia nos puso muy a prueba, ¿no? La intimidad y la convivencia familiar se ponía en gran riesgo, porque la ansiedad sube, los miedos a la muerte, en fin, a lo peor, pues te llegan. Y puedo decirte que uno de los mayores enemigos del contagio del COVID-19, pues es el estrés y el miedo. Esto lo sabemos cada vez más, pero luego se nos olvida, ¿no? Y la convivencia familiar se torna todo un reto. Al mismo tiempo es una gran oportunidad de convivir, de hacer equipo, de aprender a hacer tareas domésticas, porque nadie más nos va a poder ayudar en esto. El diálogo y que el desarrollo humano cobrara una función también muy importante.
todo esto. Exacto, sacaste tu caja de herramientas, pero ahorita vamos a platicar de eso. De entrada, esto que me cuentas, la carga emocional que todos traían encima de decir, estoy enfermo y con todas las noticias y todo lo que se dice, etcétera, etcétera. Por un lado, esa parte de las emociones a todo lo que dan, de estos pensamientos catastróficos. ¿Cómo manejaron esa parte particularmente de la carga emocional alta, donde supongo que está la intolerancia quizá fuerte, aunque juega el contrapeso de estamos todos en esto, ¿no? Y nos tenemos que ayudar, pero sin embargo hay una carga alta emocional, probablemente baja tolerancia, además el agotamiento, el sentirse mal físicamente y este discurso interno alimentado por todo lo que está oyéndose de afuera. ¿Cómo pudieron manejarlo? Hicimos una incipiente división del trabajo, que era hacer el aseo, tener alimentos, agua, el suministro de los medicamentos, porque como entras en un estado de confusión, se te olvida el horario, se te olvida si es de día o es de noche, a ese grado, ¿no? Cabalmente no distinguía muchas veces el día de la noche y a veces pasaba durmiendo y despertando a lo largo de las 24 horas. El tiempo y el espacio también se veía afectado en las esferas de la conciencia. Así es de que nos ayudábamos, oye, te toca esto, ya te mediste el oxígeno, oye, la temperatura. Eso ayudaba a fomentar la cordialidad. Más habían puntos discordantes. Por ejemplo, yo sentía mucho frío, no sé si por la fiebre, y ellos sentían mucho calor. Entonces ellos abrían las ventanas y las puertas y yo me congelaba. Por no entrar en conflicto, pues me abrigaba. Y todo esto con el simbolismo que tenga, ¿no? Me sentía amenazado, incómodo. Estando en mi propia casa me sentía como violentado, ¿no? Hubo voces que yo llegué a escuchar, ¿no? Necesito espacio, como si el espacio vital estuviera restringido, ¿no? Y esto emocionalmente te crea muchísima carga. Entonces, pues el sentarnos a platicar no era fácil, ¿eh? No era fácil porque además quién convocaba, quién tenía esa voz de autoridad, Y la quién energía. la energía, en fin, todo lo que esto implicaba. Había una expresión de San Juan de la Cruz que decía la noche oscura del alma. Y yo así sentía. No encontraba realmente cómo encontrar la luz que me dijera qué está pasando y cómo puedo superar este episodio, ¿no? Hasta se me olvidaban todo lo que había leído de Psicólogos Sin Fronteras, del Colegio de Psicólogos de Querétaro, en fin, todas las brigadas que habíamos formado para esto en la literatura, pues yo la olvidaba, ¿no? No solamente el olfato y el gusto. Este era el punto nodal de la crisis. Un reto bien interesante. Ahora sí que qué diferente es ver el toro desde la barrera a cuando le toca a uno estar ahí en medio. Saber que tenías ahí herramientas, pero sin embargo, tanto la parte emocional como la física de repente te sobrepasan. Y eso nos pasa a todos y es perfectamente normal. En estos espacios donde sí tuviste como un poco más de claridad o de poder conectar con estas herramientas, ¿de qué echaste mano para ir sobrellevando de la mejor manera y con el mejor ánimo posible la situación? Cuando me he formado como psicólogo y facilitador en el desarrollo humano, pues hay herramientas que todos conocemos, incluso son del dominio público. Es una capacidad de escucha empática hacia el otro, generar un espacio de seguridad emocional que nos permitiera como fluir en el diálogo, un diálogo que se antojaba difícil porque además no había un facilitador externo y neutro a la situación, ¿no? Apenas nos estábamos haciendo, por ejemplo, de yo mismo, de la tecnología virtual para trabajar y para dar clases y hasta pudimos, ahora se me ocurre, y lo digo para las familias que pudieran contraer este virus, es que también puedan recibir ayuda de esta manera, como recurso, de alguien que va a contactarlos sin riesgo para su salud. Y poder platicar y poder ser clientes proveedores de esta atención, ¿no? Yo hubo momentos en que con mi pareja, ella me decía, oye, necesito que me escuches. Y yo decía, aquí estoy, ¿no? Y entonces ella se desahogaba y yo no interrumpía queriendo hablar de mis cosas, ¿no? Como que en otro momento me tocaría a mí. Y que ella se desahogara y yo a lo mejor vivir su propia frustración y enojo y demás, y ansiedad, que es una de las cosas que más pegan, y entonces en otro momento yo pedirle lo mismo. Y así lo estuvimos haciendo. Ahora, cuando estuvimos solo los infectados, bueno, también fue un reto superlativo, ¿no? Me retaba, me interpelaba a decir, ¿cómo puedo convivir con estos seres queridos, que además los quiero muchísimo, y que por momentos subía la tensión, ¿no? Las ideas que surgen es, el otro quiere
fastidiar, el otro quiere molestar, el otro quiere hacer daño o qué sé yo. Y esto ante la vulnerabilidad. Entonces, una de las grandes cosas que he visto es que hay mucha necesidad de control porque eso ayuda a disminuir la ansiedad. Si yo tengo control de la situación, ya no tengo esta incertidumbre tan grande, ¿no? De una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, principales recursos esos, ¿eh? El diálogo familiar, bueno, fundamental. Y en términos de este control, el hacer conciencia de qué esfera sí controlas y cuál no, ¿no? Porque dentro de toda la ansiedad que se está generando ya desde hace meses y que viene acumulándose de no saber qué va a pasar, cuándo van a abrir, si van a abrir el negocio, el trabajo, etcétera, la escuela, cómo ir ayudándote a sentirte en control aún en medio de este caos. ¿Tú qué dirías que es lo que una persona que se siente totalmente abrumada por tantas esferas de la vida que se están viendo afectadas, que pueda discernir dónde sí tiene control y le va a ser eficaz y va a ayudarlo a bajar su ansiedad y dónde tiene que aprender a soltar? Claro, la expresión "me tengo a mí mismo" es fundamental ante tanta incertidumbre y adversidad. Cuando fuimos viendo que la verdad nos abrazaba y nos rebasaba con creces, si bien no solamente digo "me tengo a mí mismo", sino tengo a los demás, pero tengo a los demás a merced mío, es decir, los tengo en la palma de mi mano como si fueran objetos, es que de veras ando queriendo manipular a los demás. Y mucho de la manipulación de una persona por la otra, en las condiciones normales, ya no digamos pandémicas, que se da muchísimo. Es decir, yo pretendo que tú no te das cuenta que yo estoy abusando de ti y entonces te miento de una manera fina y tal que además luego argullo a los valores humanos, ¿no? Que no me tienes confianza. Oye, ¿por qué no me devolviste la llamada? Oye, ¿qué crees que tengo tu tiempo? Como si su tiempo fuera mi tiempo. Cuando viene el golpe de ansiedad, que ha sido uno de los principales padecimientos de esta pandemia, que después se convierte en estrés y en depresión, esta necesidad de control se exacerbó. Es decir, yo tengo la verdad, yo sé lo que tenemos que hacer, yo voy a hacer, yo voy a tornar, yo voy a correr gente, yo voy a cuidarme a mí y a mis intereses. Y te voy a decir una cosa, cuando hablando de recursos, dices, ¿qué se puede hacer realmente? Esto es lo contrario a la manipulación, al control de los demás, como si quisiéramos controlar la pandemia, que no la podemos hacer. Se necesita un ejercicio de una enorme cantidad de humildad, Sandy, porque solo con la humildad yo puedo ver lo magnificente que es el universo y que también está lleno de abundancia y de posibilidades. Cuando yo pienso con escasez, si yo no cierro a tiempo, después todos mis ahorros se van a ir ahí. Cuando yo pienso que voy a perder una serie de privilegios que tengo y que me voy encima de los demás como número uno, estoy descuidando la idea de la verdadera abundancia, la abundancia que es superior a la economía. Es cierto que bien puede cambiar un sistema económico a partir de esta pandemia a nivel mundial. Esto es, las cuentas bancarias, los bienes, las divisas, las reservas, todas estas puede ser que se acaben, pero lo que no se acaba, Sandy, es esta posibilidad de volverlas a crear si no nos malviajamos demasiado, si no queremos controlar a los demás tanto. Entonces yo verdaderamente puedo sacar mi potencial y además tratarnos amorosamente. Decía Martin Luther King, no tengo la obligación de amar a todas las personas, ni mucho menos por igual, pero sí tengo derecho e incluso compromiso de tratarles amorosamente, porque así fortalecemos el sistema inmunológico, fisiológico y emocional, como tú sabes. Y hasta ahí he llegado, pues, es la espiritualidad, la meditación, la oración para los que mejor practiquen esta forma, la consideración por el otro, la empatía, el ponerme, por lo tanto, en el lugar del otro, bajarle la intensidad, bajarle el tono de voz, todo esto adicional a las otras grandes, como el cuidado físico, emocional y demás, ¿no? Pero esto es lo que te puedo decir, ¿eh? El verdaderamente escucharnos activamente y desde allí, pues, encontrar nuevas posibilidades. Las familias podremos salir fortalecidas lejos de tronar como los empleos, y que las familias y las parejas que sobrevivamos en esta pandemia, que es un gran reto que la vida nos da, vamos a salir más fuertes y con menos necesidad de control, vamos a salir más espirituales,
vamos a salir más capaces de afrontar otras situaciones emocionales fuertes, así como las fisiológicas. En fin, y un mensaje es muy importante, es el de Leonardo Boff, el teólogo brasileño. Él dice, desde la Carta de la Tierra, que fue hecha ya a principios de esta década, la Tierra como planeta, ecológicamente hablando, merece ser bien tratada por nosotros, bien cuidada. Y la depredación que hemos tenido sobre el planeta, la idea del tema del calentamiento global, que algunos también desprecian, tan solo por justificar su ganancia monetaria momentánea, pero que al mediano plazo todos lo vamos a pagar como consecuencias. El planeta se defiende a sí mismo. Es un virus que, como los anticuerpos que nosotros sacamos, es como si fuera su anticuerpo de la Tierra, ¿no? Y si podemos expandir, abrir nuestra conciencia a este tipo de reflexiones, podamos tratarnos mejor unos a otros y no pretender que la corrupción es parte de la naturaleza humana, que es un contrasentido. Los seres humanos, yo creo que tenemos más una tendencia hacia el desarrollo y el crecimiento y hacia la honestidad que hacia la corrupción. Eso no quita la corrupción de facto, pero que este tipo de ejercicios que la vida nos pone, de verdad nos pone a prueba de que estamos hechos para abrirnos a la gente y no ver con tanta paranoia, ¿no?, lo que el otro me quiere hacer. Creo que esta situación que nos está tocando vivir colectivamente tiene la cualidad de sacar lo peor y lo mejor de cada persona. Y yo soy de la idea que es bueno que saque lo peor porque se abre la cloaca y ya no te queda de otra más que echarte un clavado o oler lo que está pestoso y entonces poder destapar esa cloaca y trabajar lo que hay que trabajar para que esté más limpia. Y cuando sale lo mejor, tiene este potencial de conectarnos entre nosotros, de hacernos personas más colaborativas, más cooperadoras, más empáticas, más conscientes. Entonces, tiene este yin-yang que al mismo tiempo me parece maravilloso que se nos presente esta oportunidad. El chiste es no dejarte llevar por la parte negativa, donde se eleva la emocionalidad, donde entonces entra el tema de que el bien común me vale gorro, quiero ver por mí porque yo tengo que sobrevivir y entonces chin chin los demás, pero sí me parece que es una oportunidad importante y bueno, ya mencionaste esto como un regalo o como un puntapié del planeta, de la vida, del destino, para que reaccionemos, cada quien en lo individual, pero también en lo colectivo. ¿Qué otros regalos en lo personal para ti te ha traído a ti esta pandemia y en particular el haber padecido la enfermedad? Mira, desde los más sencillos hasta los más complejos, no le saco y nunca le he sacado, por ejemplo, al entrarle a la talacha hogareña, ¿no? El limpiar la casa en todos los sentidos, no solamente queda claro en lo material, sino generar una energía tal que nos ayude realmente a mejores condiciones. El aprender, por ejemplo, todo esto de la tecnología, para mí ha sido un enorme reto, casi una premonición que traía yo porque trataba de vencer mi propia resistencia, ¿no?, a lo computacional, a la comunicación virtual. ¿Y ya no te quedó de otra? Y ya no me quedó de otra, me alcanzó el futuro. Qué bueno, bienvenido. Poder impartir clases en la maestría y en el doctorado en forma virtual y que los estudiantes se sientan como aquí y que también alimentando la esperanza de que algún día nos vamos a poder encontrar, incrementando las ganas, ¿no? Y que mientras tanto no se nos cerrara la vida porque teníamos esto. Ahora he podido encontrar amigos, incluyéndote a ti, que de repente nos veíamos menos de lo deseado y que ahora te puedo ver, puedo conversar contigo, puedo verte a los ojos, casi con la misma eficacia con la que lo haríamos en presencia, ¿no? El estudiar, el leer, el escribir, simplemente fíjate, los tiempos ahorrados en el transporte, a mí en lo personal ha sido otro regalo. Puedo dar clases en Campeche, en Chihuahua, en Culiacán, en otros lados y me pueden ver fuera de las fronteras de México y que no he tenido que ir. Ya si algún día puedo volver a ir y conocer nuevos lugares, pues qué maravilla.
pero realmente el tiempo dedicado, por ejemplo, a un autobús, a un avión, a un aeropuerto, todo eso ha sido un ahorro de estrés muy grande y que puedo dedicarme a leer. Los mismos estudiantes han dicho, ahora que está esto, pues voy a aprovechar para avanzarle en la tesis. Y que todos esos son grandes regalos. Ver a mi propia familia de origen, a mis hermanos, nos vemos cada semana desde abril, ¿no? Y antes simplemente eran 2 veces al año, ¿no? Hacer mis consultas que antes no hubiera podido hacer. Cuando hay crisis, pues es cuando más se necesita de la gente de ser escuchada, ¿no? Todo un reto para mí, todo un reto de tocar a la persona sin tocarla, es decir, tocar su alma, tocar su corazón, sus sensaciones, sus sentimientos, y sin ningún riesgo de contagio. Y se hacen conversaciones grandes, ¿no? Un Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, en donde hay grandes maestros del tema. Un tiempo nos estuvimos viendo cada 8 días. He estado asistiendo a un centro a una quinta de niños huérfanos, y así ellos contrajeron COVID algunos. Entonces ha habido manera como de contenerlos. Han sido muchos de los regalos que he podido tener. Estoy en un proyecto editorial, lo cual me alegra muchísimo porque tu propio proyecto me estimula muchísimo. Tu dominio de las redes sociales es extraordinario y yo realmente quiero incursionar el tema, ¿no? Una cercanía con mi pareja que nos lleva a debates fuertes, ¿verdad? Para mí ha sido otro regalo enorme. Muchos regalos y efectivamente creo que no es difícil. No se necesita rascarle con demasiadas ganas para empezar a encontrar cosas positivas dentro de todo lo que nos trastocó la realidad. Al final creo que hacía falta, muy probablemente para muchos de nosotros, que se sacudiera el avispero así para que nos despabiláramos. Entonces, qué padre que también se abran estas oportunidades donde se borran las fronteras, tiempo también se vuelve todavía más relativo, pero lo puedes aprovechar de una mejor manera. Está padrísimo. Cuéntame, Luis, tú en lo personal, ¿de qué te diste cuenta con todo esto que te pasó? Fíjate que he estado en este escrito del que te platico, que pretende ser un artículo. Yo toqué el miedo a mi propia muerte. Y te puedo decir que con los testimonios que tú has recogido en este programa, yo a veces digo, creo que me quedo corto para las entrevistas que tú has tenido. Simplemente el cáncer, ¿no? Y los accidentes, las pérdidas de extremidades, todas estas situaciones de tanta crisis, yo diría, pues yo realmente soy preescolar para todo esto. Y luego digo que en atención o en descargo a mí mismo, que el miedo a la muerte, pues no es privativo solo del que ha tenido cáncer, ni el que ha tenido un accidente, sino el que tiene un virus y está en su propia casa y se puede morir en su propia casa, ¿no? Lejos de descalificarme el decir, ahí estoy con mi propio miedo. ¿Cómo entro en un diálogo con este sentimiento valioso? Valioso porque le digo al auditorio en general que nos escucha que el miedo puede ser un aliado para cuidarnos, ¿de acuerdo? Para saber ante qué nos estamos enfrentando y poderlo hacer cabalmente. El miedo que he sentido y que es escuchado como tal, como una parte integral nuestra, ya no se convierte más en tragedia ni en pánico, que es lo que genera el estrés y entonces sí la proclividad de obtener la enfermedad. De día y de noche me sentía tremendamente apabullado, sí con una esperanza que yo sabía que tenía muy dentro de mí, de que todo iba a salir bien, de que todo era por algo y para algo, y de que estaba aprendiendo incluso de cada uno de los síntomas que vivía. Y hubo un día, el día 21 de junio, me hablan mis hijas para tener una reunión de Zoom. Y el haberles tenido que decir a mis hijas, créanme, por favor, no me siento en forma, me siento débil, desorientado, hasta deprimido, podría decir, ¿verdad? Y que lo comprendieron muy bien, pero para que yo tuviera que cancelar un contacto con mis hijas, fue de las cosas que más me pegó. Hubo gente también muy linda que me hablaba de a seguido, me mandaba mensajes, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué se te ofrece? De todos recibía de alguna manera esta solidaridad. Puedo decir que superé la muerte, que soy sobreviviente de COVID-19. Yo lo testimoniaré siempre, aunque escuché la expresión, fíjate, quizá tú también, de la discriminación de recuperados de COVID-19. Yo no he sentido absolutamente nada de eso y sí lo revelo. Y sí les digo, miren, yo he pasado por esto. Así como yo puedo empatizar con los demás, apelar a la empatía de los demás conmigo, en correspondencia. De veras, un agradecimiento muy profundo a la vida, ¿eh?
muy profundo a la vida, muy profundo a Dios, aunque algunos le llamen el universo o el absoluto. Yo creo que el universo tiene una infinidad de posibilidades y son las mismas que tengo. Y también de soltar. Yo decía, si me muero en este intento, pues habré hecho ya mi lucha y no me lo reprocho, no me lo reprocho. Siempre seguiré tratando de enseñar a la gente con un testimonio tal que todos podamos amar la vida como creo que he aprendido a hacerlo, más aún que lo que ya la amaba. Y agradecerle a esta gente hermosa, cercana, ¿verdad? Mi pareja Claudia, a mis hijas, a los hijos de Claudia, a mis hermanos, ¿verdad? Tan cercanos, solidarios, a hacer oración por toda la gente que la necesitaba. Aprendí más a meditar. Genera mucha salud física y emocional y espiritual. Esa es mi mayor contribución que yo pueda hacer. Como persona, número uno, como profesional, segundo, el poder de veras amar la existencia con todas sus posibilidades, con ese hermoso abanico y arcoíris de colores de posibilidades. A de veras a exprimir, he usado mucho tu metáfora. Si me caen limones, limonada, si me caen naranjas, naranjada. Si me cae lo que me caiga, hago un cóctel enorme. Y que la vida, todo es por algo y para algo. Que yo creo que ese es el fondo de la metáfora que tomas. Que invariablemente lo que me pasa me ayuda. Y no hay nada que sea ocioso. Hasta el pleito familiar. Ese cómo también me enseñó a acercarme más a los seres queridos, ¿no? A dirimir las diferencias, a ponerlas sobre la mesa, a hacer buenas negociaciones, a sentirnos fuertes en esto, a fortalecernos, a darle una bolladura a mi omnipotencia, ¿verdad? De quererlo, de veras dominar todo, controlar todo, sentirme demasiado grande, más allá de lo que soy. Sí tengo grandeza, pero no soy más allá de lo que en este momento he de ser y en mi propio proceso de crecimiento. Si crezco yo, crece mi comunidad, crece mi familia, crece mi pareja, crecemos juntos. Ayer simplemente en la clase aquí en Desafío, una doctorante decía al citar a Ortega y Gasset acerca de yo soy yo y mis circunstancias, y ella dice, yo soy yo y elijo qué hacer con mis circunstancias. Es maravilloso porque entonces mis circunstancias siempre serán para más. Aprendo muchísimo de Viktor Frankl, que además me gusta mucho citarlo. Él dijo, si encuentro el para qué, encontraré los cómo, que Nietzsche años atrás había mencionado. Lo puso en plena práctica, ¿no es cierto? Él considera un campo de concentración que es un campo de exterminio, como su propia universidad en donde él creó la logoterapia, ¿no? Así es. Entonces, el hecho de haberte puesto en contacto con tu vulnerabilidad, hablas de una dosis fuerte de humildad, de enfrentar la finitud, pero eso, ¿cómo actualiza tus creencias sobre la vida? La finitud es esta frustración que puedo tener de que algún día me voy a morir. Más digo, soy un espíritu encarnado, como lo dice el existencialismo, ¿no? Y esto no para que nadie se ate a ninguna religión, cada quien puede crear la suya propia, su propio desarrollo espiritual. Más la finitud me enseña que estoy de paso como cuerpo orgánico, pero que soy un espíritu también y que seguiré para adelante. Y que sigo haciendo mi proyecto de vida, lo sigo reeditando, no es un producto terminado. Sigo creciendo en él y sigo entendiendo que yo soy finito, sí, mi cuerpo es finito. A veces mis ideas, mis errores me hacen recordar que soy finito, pero que el universo es infinito. Pero mi invitación a toda nuestra gente que nos escuche es que si somos generosos, somos serviciales, crecemos como seres humanos en relación con los demás, nos hacemos más grandes porque, como bien decía el maestro Martin Buber, el yo sin el tú no existe. Yo me constituyo a través de mi conversación contigo y seguramente tú también lo haces. Tú y yo hoy somos más grandes que lo que pudimos haber sido antes de esta entrevista. Por ello estoy realmente agradecido contigo por la oportunidad y por el gran público que ya tienes, que has generado, con tu misión, con tu testimonio personal y familiar que nos has compartido a través de tu libro de alquimia emocional y a través de todo lo que está alrededor, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo, eso es en lo que yo creo y por lo que seguiré luchando toda la vida, contigo y con todos los que de alguna manera coincidimos en esta coincidencia de conciencias, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Coincidir, así es. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pensando en que la gente se llevara una semilla que te gustaría hoy de lo que dijimos, de lo que platicamos, que se llevara una semilla para sembrar en su vida,
¿cuál te gustaría que fuera? Pareciera trillado el concepto, pero realmente lo que fortalece el aparato y el sistema inmunológico, fisiológico y emocional, y por lo tanto espiritual, es el amar. El amar en gerundio, amando. Y que cuando hablas de semilla, me encanta la metáfora de que si parto una manzana en dos, puedo yo ver 5 semillas quizás. Yo puedo sembrar una de estas semillas, de esta capacidad de amar. ¿Cuántas frutas, cuántas manzanas podré yo generar? Si sembramos esta semilla, generaremos, independientemente que volvamos a tener crisis, pandemias, contagios, enfermedad y muerte incluso, la semilla queda sembrada. Esa es nuestra misión de los seres humanos. La humanidad es mucho más grande que algunos humanos y que algunos grandes errores de la historia de la humanidad que hemos cometido. Y como es más grande, todos vamos a salir adelante. Esa sería otra gran semilla. La certeza de que esto también pasará para otro estadio de cosas. Yo lo desearía muchísimo. Expansión de la conciencia, abrir la conciencia a tal grado que, como decía Albert Einstein, si te tiras de lo más alto, la apertura de la conciencia es como el paracaídas. Si se abre, te salvas. Si no se abre, caes. Exactamente, que me parece padrísimo que hayas cerrado con eso, porque creo que esa es la invitación que la vida y las circunstancias nos están haciendo, a abrir la conciencia para ser mejores y sobrevivir ante estas circunstancias cambiantes. O si nos cerramos, si nos radicalizamos, si pensamos solo en la parte egoísta de salvarme yo y que el resto del mundo valga gorro, el problema va a ser que a todos nos va a llevar pifas. Entonces, la importancia de conectar con el amor, coincido contigo, creo que el amor es el ingrediente sin el cual no hay crecimiento, no hay ganancia, no hay expansión. Lindísimo el mensaje del final. Pues muchas gracias a ti, Sandy, te mando un abrazo, y a cada gente que por ahí nos pueda mandar algún mensaje, ¿no? Oye, Luis, y la gente que esté interesada, si hay alguien que esté interesado, una de dos, o en terapia, o en ponerse en contacto contigo para entender de los programas que ofreces educativos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, la página en reconstrucción del Instituto de Desafío es instituto-desafío.com. Tengo un Facebook de desafío y un Facebook personal, Luis Velasco Lafarga. Tengo un celular, 461-1007-165, en lo que pueda contribuir. Como tú sabes, mis programas académicos son maestría y doctorado en desarrollo potencial humano. Y bueno, educación continua, consultoría y todo lo que se pueda ofrecer, ¿no? Más lo que se acumule. Más lo que se acumule y de lo que yo pueda hacer, ¿no? Dentro de mis propios límites. Padrísimo, Luis. Pues te agradezco de verdad muchísimo esta plática. Te mando un beso muy grande y pues gracias por coincidir. Ahí estaremos en contacto. Cómo no, con mucho gusto, Sandy. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y nos vemos en la próxima transmisión dentro de una semana. Muchas gracias. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.